Hola, buenos días. Mi nombre es Estrella Liliana Martínez Lorenzo. Mi materia es patología a cargo de la doctora Ochoa Núñez María Cristina y yo les voy a hablar sobre el rechazo de los trasplantes. Una de las principales dificultades para realizar trasplantes es el proceso de rechazo, en el cual el sistema inmunitario del receptor reconoce al injerto como un agente extraño y lo ataca. La clave para un trasplante exitoso ha sido la obtención de tratamientos que prevengan o minimicen el rechazo. El rechazo se puede definir como un proceso en el cual los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto reaccionan contra este injerto y lo destruyen. Las principales diferencias antigénicas entre un donante y un receptor que dan lugar al rechazo de los trasplantes son diferencias en los alelos del antígeno leucocitario humano. Los injertos intercambiados entre sujetos de la misma especie, es decir, de un individuo a otro de la misma especie, se denominan aloinjertos. Tras el trasplante, los linfocitos T del receptor reconocen a los antígenos del donante presentes en el injerto, lo que se conoce como antígenos halógenos o aloantígenos. Los antígenos del injerto son presentados directamente a los linfocitos T del receptor por las células presentadoras de antígenos del injerto o las células presentadoras de antígenos del huésped. Estas captan los antígenos del injerto, los procesan como cualquier otro antígeno extraño y los presentan a los linfocitos T del huésped. A estas vías se les denomina vía directa e indirecta de reconocimiento de antígenos. Ambas nos van a conducir a una activación de linfocitos T CD8 que evolucionan a linfocitos T citotóxicos y de los linfocitos T CD4 que se convierten en células efectoras productoras de citocinas. La vía directa puede ser más importante para el rechazo agudo mediado por los linfocitos T citotóxicos y la vía indirecta desempeña un papel más importante en el rechazo crónico. La frecuencia de los linfocitos T que pueden reconocer antígenos extraños en un injerto es mucho mayor que la frecuencia de linfocitos T específicos frente a cualquier microbio. Por esta razón, las respuestas inmunitarias a los injertos son más frecuentes que las respuestas a los microorganismos patógenos. El rechazo del injerto se clasifica en hiperagudo, agudo y crónico en función de las características clínicas y anatomopatológicas. Cada tipo de rechazo está mediado por un tipo particular de respuesta inmunitaria. El rechazo hiperagudo está mediado por anticuerpos específicos, preformados, frente a antígenos situados en las células endoteliales del injerto. Los anticuerpos preformados pueden ser anticuerpos específicos, inmunoglobulinas M, naturales, frente a antígenos del grupo sanguíneo o anticuerpos específicos frente a moléculas halógenas de las células precursoras hematopoyéticas que se indujeron ya sea por una exposición a través de transfusiones sanguíneas, embarazos o trasplantes de órganos. Inmediatamente después de implantarse el injerto y restaurar el flujo sanguíneo, los anticuerpos se unen a antígenos situados en el endotelio del injerto y van a activar el complemento y los sistemas de coagulación, lo que nos va a llevar a una lesión endotelial, la formación de trombos y la necrosis isquémica del injerto. En esta imagen podemos ver un rechazo hiperagudo de un aloinjerto renal que muestra trombos de plaquetas y fibrina y una lesión isquémica acentuada en un glomérulo. En el rechazo hiperagudo, el riñón afectado se hace rápidamente cianótico, moteado y anúrico. Casi todas las arteriolas y arterias exhiben una necrosis fibroide aguda en sus paredes y un estrechamiento u oclusión completa de sus luces por trombos. Rápidamente se acumulan neutrófilos dentro de las arteriolas, los glomérulos y los capilares peritubulares. A medida que estos cambios se identifican y se hacen difusos, los capilares glomerulares también sufren una oclusión trombótica y finalmente la corteza renal sufre una necrosis completa, lo que es el infarto. Entonces los riñones afectados no funcionan y deben extirparse.
El rechazo agudo está mediado por linfocitos T y anticuerpos, que son activados por aloantígenos presentes en el injerto. Se produce días o semanas después del trasplante y es la principal causa de fracaso temprano del injerto. También puede aparecer meses o incluso años después tras disminuir o suspender la inmunodepresión. En el rechazo celular agudo, los LTC-CD8 pueden destruir directamente las células del injerto, o los linfocitos CD4 secretar citocinas e inducir la inflamación que daña el injerto. Los linfocitos T también pueden reaccionar contra los vasos del injerto, lo que lleva a un daño vascular. El tratamiento inmunodepresor actual está diseñado sobre todo para prevenir y reducir el rechazo agudo al bloquear la activación de los linfocitos T aloreactivos. En estas imágenes, en la imagen B, vemos un rechazo celular agudo de un injerto renal manifestado por células inflamatorias en el intersticio y entre las células epiteliales de los túbulos, lo que se conoce como tubulitis. Los túbulos colapsados se intuyen por las membranas basales onduladas. Y en la imagen C podemos ver una vasculitis del rechazo en un injerto renal y se muestra, como lo muestra en la flecha, se muestra una arteriola con células inflamatorias atacando y socavando el endotelio, lo que se conoce como endotelitis. El rechazo crónico es una forma indolente de daño del injerto que aparece a lo largo de meses o incluso años y que lleva a una pérdida progresiva de la función del mismo. El rechazo crónico se manifiesta en forma de una fibrosis intersticial y un estrechamiento gradual de los vasos sanguíneos del injerto, lo que se conoce como arteriosclerosis del injerto. Los aloanticuerpos también contribuyen al rechazo crónico, aunque los tratamientos para prevenir o interrumpir lo que ha llevado a una supervivencia de los trasplantes superior a un año, el rechazo crónico es resistente a la mayoría de los tratamientos y se está convirtiendo en la principal causa de fracaso del injerto. Como las moléculas del antígeno leucocitario humano son las principales dianas en el rechazo de los trasplantes, una mejor compatibilidad entre el donante y el receptor mejora la supervivencia del injerto. La compatibilidad del antígeno leucocitario humano es más beneficiosa en los trasplantes renales de familiares vivos. Como los fármacos inmunodepresores han mejorado la compatibilidad del antígeno leucocitario humano, ya no se exige en el caso de trasplante de corazón, pulmón, hígado y de islotes. En tales casos, el receptor necesita a menudo un trasplante urgentemente. En estas imágenes, en la imagen B, podemos ver una micrografía electrónica que nos muestra inflamación, lo que se conoce como capilaritis, en los capilares peritubulares, como lo muestran las flechas, en un injerto renal. Y en la imagen C podemos ver una tinción con inmunoperoxidasa que muestra depósito de CD4 en los capilares peritubulares y en el glomérulo. El número de trasplantes de células madre hematopoyéticas para las neoplasias malignas hematológicas, los síndromes de fracaso medular como la anemia plástica y trastornos causados por defectos hereditarios de las células madre hematopoyéticas como la anemia falciforme, la talasemia y estados de inmunodeficiencia está aumentando cada año. El trasplante de células madre hematopoyéticas modificadas mediante ingeniería genética obtenidas de los pacientes afectados podría ser útil para tratar formas hereditarias de inmunodeficiencia. La enfermedad del injerto contra el huésped ocurre cuando se trasplantan células con competencia inmunitaria o sus precursores a receptores con un sistema inmunitario deteriorado, y las células transferidas reconocen aloantígenos en el huésped y atacan a sus tejidos. La enfermedad del injerto contra el huésped aguda, que ocurre de días a semanas después del trasplante, causa una necrosis de células epiteliales en 3 órganos principales, el cuales son el hígado, la piel y el intestino. La destrucción de los conductos biliares pequeños da lugar a una ictericia y las úlceras mucosas del intestino provocan una diarrea sanguinolenta.
La afectación cutánea se manifiesta en forma de un exantema, el cual es una erupción de la piel color rojiza que de manera característica aparece primero en el cuello, los pabellones auriculares, las palmas de las manos y las plantas de los pies y después se generaliza. En estas imágenes podemos ver en la imagen A células epiteliales muertas con distribución parcheada e infiltrados dérmicos de células mononucleares que son linfocitos y macrófagos, y en la imagen B podemos ver células epiteliales muertas como lo muestran las flechas de distribución focal. La enfermedad del injerto contra el huésped crónica puede seguir el síndrome agudo o aparecer de forma lenta. Los pacientes presentan lesiones cutáneas que se parecen a las de esclerosis sistémica. Como la enfermedad del injerto contra el huésped está mediada por los linfocitos T contenidos en las células trasplantadas del donante, la eliminación de los linfocitos T antes del trasplante elimina prácticamente la enfermedad. Sin embargo, esto resulta como una arma de doble filo, por así decirlo. La enfermedad del injerto contra el huésped se reduce, pero aumenta la recidiva del tumor en los pacientes leucémicos, así como la incidencia de fracasos del injerto y linfoma de linfocitos B relacionados con el virus de Epstein-Barr. Parece que los linfocitos T versátiles no solo median la enfermedad del injerto contra el huésped, sino que también son necesarios para la integración de las células madre hematopoyéticas trasplantadas, la supresión de los clones de linfocitos B infectados por el virus de Epstein-Barr y el control de las células leucémicas. Estas son a menudo de duración prolongada en los receptores de trasplantes de las células madre hematopoyéticas. Entre las muchas razones de este deterioro está la lenta reconstrucción del sistema inmunitario adaptativo derivado de las células madre hematopoyéticas del donante tras la destrucción o supresión del sistema inmunitario del receptor para permitir la integración del injerto.